Listo, estamos grabando ya en este momento. Y lo que vamos a hacer en este momento es me voy a pasar a un tablero para poder terminar la parte que nos queda teórica, que es la prueba de bondad del ajuste, la prueba del chi cuadrado de bondad del ajuste. ¿De acuerdo, muchachos? Dame un segundo. ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Me escuchan, muchachos? Muchas gracias. Bueno, Bueno, para finalizar nuestro tema de verificación estadística, queda faltando una prueba de normalidad. Entonces ya hicimos la prueba de normalidad de Arquivera y la que nos compete en este momento es la prueba chi cuadrado de bondad del ajuste. Entonces estamos en las pruebas de normalidad. Y la que nos falta es la prueba chi cuadrado de bondad del ajuste. Es una prueba no paramétrica. ¿Qué son las pruebas o la estadística no paramétrica? Como usted se da cuenta, la prueba anterior utilizó dos parámetros de dispersión, que es la curtosidad y la simetría. O sea, no te calcula parámetros para tomar una decisión de qué es lo que estás haciendo. O sea, que es verificar normalidad o mínima varianza. En este sentido, pues aquí se trabaja de una forma diferente. Es tratar de parecerse a una distribución de una manera muy particular. Entonces, se mantiene la lógica de plantear una hipótesis verdadera, lo cual no es conveniente en la estadística, pero sobre el chi cuadrado no hay mucho que hacer porque es que el chi cuadrado está garantizando mínima varianza. Entonces, es una hipótesis verdadera siempre. Entonces, la hipótesis nula es normalidad en los errores. ¿Sí? Normalmente, o sea, por eso es que se llama onda del ajuste. O sea, a la función de probabilidad que usted quiera definir. Entonces usted puede tener diferentes funciones de probabilidad. Puede tener una distribución uniforme, una distribución de Weibull, una función binomial. O sea, entonces usted define una función. Entonces la función que usted está definiendo parecerse es normalidad para una variable, en este caso los errores. Bajo la hipótesis alterna, en este caso sería es no normalidad, en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona la prueba chi cuadrado? La prueba chi cuadrado, eh, digamos, tiene un estadístico, como la palabra le dice, chi cuadrado con k menos 1 grados de libertad. Pero como es una hipótesis verdadera, el alfa debe ser grande, del 10%. Donde, básicamente, cogemos la sumatoria de los valores observados menos los valores esperados al cuadrado sobre el tamaño de la muestra. Sí, sí. Deme un segundo. Deme un segundo. Bueno, deme un segundo. Deme un segundo. Y a ver si me cambio de internet. Sí, vamos a mirar si yo me cambio de internet. Sí, estoy grabando. Deme un segundo.
Denme un segundo que estoy buscando una red. O sea, ¿ya me escuchan un poquito mejor o nada? Vamos a ver. Listo. ¿Ya me escuchan mejor, muchachos? Muchachos, ¿ya mejor? Bueno, listo. Bueno, ¿cuál es la idea? Entonces, la distribución es una estrella chi cuadrado, que es una hipótesis verdadera, que plantea como hipótesis nula verdadera que hay normalidad versus no normalidad. Entonces, como es una prueba de mínima varianza, por eso que es una hipótesis verdadera. Es una prueba chi cuadrado con k menos un grado de libertad y un alfa del 10%. ¿Dónde? Cogemos la sumatoria desde el intervalo 1, ¿sí? Hasta el intervalo número 6, en este caso, de la diferencia entre los valores observados y los valores esperados al cuadrado sobre n. Y eso nos da el chi cuadrado calculado. Vamos a entender qué es valores observados y qué es valores esperados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar una distribución normal. La conocemos ya un poquito mejor. Desde la misma estadística 1, la campana de Gauss. Y entonces, básicamente, la distribución la tenemos con la media. Vamos a colocarle que la media es 0. Una distribución normal, ¿sí? Está definido por una varianza, ¿sí? Una varianza de la variable x, entonces sería mu de x. Con esta varianza, si le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos los errores estándar de x, o sea, sigma de x. ¿Qué es lo que dice la teoría? Esta dispersión nos permite identificar cómo es la dispersión poblacional, ¿ya? ¿Y qué manera? Pues a partir de unos intervalos, ¿sí? Y sabemos que, de acuerdo a la teoría de la probabilidad, si efectivamente estamos por encima de una desviación estándar positiva y una desviación estándar negativa, ¿sí? Lo que dice la teoría de la probabilidad es que tendríamos el 68.3% de la población. ¿Qué significaría eso? Que en el intervalo desde 0 hasta una desviación estándar tendremos la mitad, o sea, el 34.15% de los individuos. O sea que en el otro intervalo desde 0 hasta una desviación estándar tendríamos el otro 34.15% de los individuos. Las dos desviaciones estándar, ¿sí? Positivas y negativas, ¿qué es lo que dice la teoría? Tendríamos el 95.5% de todos los individuos. O sea, que si yo a 95.5 le resto 68.3, me quedaría 2, ¿ya? Aquí me quedaría, en este caso, 7, y aquí me quedaría, en este caso, el resto, que sería 2. Me quedaría el 27.2. O sea, quiere decir, sumando este y este, tengo el 27.2% de los individuos. Pero, para cada intervalo, si yo lo divido entre la mitad, tendríamos la porcentaje de individuos que habría en cada uno. Le saco mitad de 17, ya tendría el
18, tendríamos el 13.6% de los individuos. O sea que aquí existiría el 13.6% y en el otro intervalo tendríamos el 13.6%. A tres desviaciones estándar positivas y negativas, ¿sí? Lo que dice la teoría es que tendría el 99.7% de los individuos. O sea que si al 99.7 le resto el 95.5, tendría todos el 4.2%. O sea, en este intervalo y en este intervalo tendríamos el 4.2. Si saco la mitad, significaría que aquí tendríamos el 2.1% de los individuos y aquí el otro 2.1% de los individuos. Quiere decir que entre tres desviaciones estándar hasta infinito y 3 menos 3 desviaciones estándar hasta menos infinito tendría solamente ¿cuánto? El punto 3. Por lo tanto, aquí tendríamos el 0.15% de los individuos y aquí tendríamos el otro 0.15% de los individuos, lo cual es prácticamente irrelevante. ¿Ya? Entonces fíjense bien lo siguiente. Si una muestra fuera de 100 individuos, ¿qué es lo que diría la teoría? Este como un primer intervalo debería tener 34.15 individuos y serían los individuos esperados. ¿Ya? Este segundo intervalo tendría la misma cantidad de individuos esperados, 34.15 individuos esperados. Vamos a utilizar este como tercer intervalo. Si tuviéramos 100 individuos, esperaríamos tener 13.6 individuos esperados. Esto lo vamos a bautizar el cuarto intervalo. ¿Sí? Si hubieran 100 individuos, esperaríamos tener 13.6. Por lo tanto, el siguiente lo vamos a bautizar quinto intervalo. Si existieran 100 individuos, esperaríamos tener 2.1. Y finalmente, como esperados, el último intervalo lo vamos a llamar el sexto intervalo. Si hay 100 individuos, también deberíamos esperar tener 2.1 esperados. ¿Ya? Casi el 100% de los individuos. Entonces, ¿hasta qué punto cada frecuencia de la muestra se parece al esperado? Entonces, la fórmula que dice, ya sabemos cuántos son los esperados, de acuerdo a la muestra. Y tengo 100, ya sabemos 34 para el primero, 34 para el segundo, 13 para el tercero, 13 para el 14, para el cuarto, 2.1 para el quinto y 2.1 para el sexto. ¿Ya? Ya tenemos los esperados. Entonces, vamos a verificar qué tanto los observados se parecen a los esperados. Si son iguales, ¿sí? Los esperados que los observados, en esos 6 intervalos, pues vamos a tener una diferencia cercana a 0. Y un valor al cuadrado al 0 sumado 6 veces me da un numerador cercano a 0. Divido sobre el tamaño de la muestra, un numerador 0 dividido por un total de la muestra, me daría un chi cuadrado calculado como pequeño. Un chi cuadrado pequeño que me daría normalidad. ¿De acuerdo? Por tanto, ya teniendo el análisis, ¿sí? Hacemos el gráfico del modelo de la prueba. Chi cuadrado 0 e infinito, el chi cuadrado calculado, que es un valor crítico, perdón, que es un valor grande, ¿sí? Aquí tenemos la moda, que debe ser
mínima varianza de los errores, ¿sí? Entre más pequeño sea el chi cuadrado calculado, exacto, estamos en la zona de no rechazo. Si el chi cuadrado es más grande, pues nos alejamos del valor esperado de normalidad en probabilidad y tendríamos no normalidad. Por lo tanto, nuestra regla de decisión, ¿qué nos daría? Que nuestro chi cuadrado calculado efectivamente debe ser menor al chi cuadrado crítico para el no rechazo de la hipótesis nula, que es normalidad. Entonces verificaríamos la normalidad de los errores en este caso. Es una prueba muy sencilla teóricamente es un poquito más operativo que la otra porque además no está disponible en el software. Entonces hay que hacer la prueba como tal a mano. Listo. Pues vamos a hacer nuestro ejemplo. Guardamos esta última prueba acá. Nos pasamos a cristal estadístico, el soporte argumentativo, la gráfica y la regla de decisión. Listo, muchachos. Entonces ya voy a pasar atrás al computador y empezar a hacer el ejercicio completo. ¿Ya me están escuchando? ¿Son muchachos? Sí, profe. Ok, listo. Bueno, arranquemos con un ejercicio empírico. En eso antes están viendo una pantalla de Excel, ¿sí o no? ¿No estoy mal? Sí, profe. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos dos variables. El recaudo de impuestos de una economía y el nivel de consumo de una economía. Tenemos datos desde 1970 hasta el año 1999, quiere decir que tenemos 29 frecuencias, perdón, 30 frecuencias, perdón. Tenemos 30 datos en este caso. La idea es pues, que estamos acerca a lo que dice la estadística. 30 es un valor admisible para poder hacer inferencia muestral. Entonces, vamos a mirar hasta qué punto los impuestos son, el recaudo impositivo depende de la capacidad de compra de una economía. Entonces, si los impuestos dependen del consumo, o sea, tenemos que mirar la teoría del gasto público, sobre todo coger a Stiglitz, el libro, digamos, de política fiscal, ya, para determinar si efectivamente esta teoría, digamos, de la construcción de un ingreso tributario a partir del tamaño de la economía, de la capacidad de compra es consistente a la hora de establecer ingresos fiscales por parte del Estado para tener su gasto público, para tener un gasto público equilibrado de acuerdo a la capacidad de compra de una economía. Más o menos muy parecido al concepto de la regla fiscal, ¿ya? Entonces, Profe, dígame. ¿usted no nos podría pasar ese Excel para uno ir elaborando con usted? Porque así viendo.
Pues yo le voy a dejar grabado, o sea, yo les voy a dejar el Excel de una vez colgado cuando terminemos. Si quiere, póngale cuidado ahorita y como yo queda grabado, usted puede ir haciendo lo mismo que yo hice. No sé si le parezca mejor. Ah, listo. ¿Listo? Entonces, vamos a establecer la estimación econométrica. Entonces ya tenemos dos fórmulas, que es el cálculo de la pendiente y el cálculo del intercepto. ¿Se acuerdan los cálculos digamos, de la pendiente? Voy a colocarla aquí abajito. El cálculo del beta 2 que termina siendo el más relevante, que básicamente depende de la sumatoria del valor en este caso, de los impuestos, que es la variable dependiente, son los impuestos medios, ¿sí? Multiplicado, en este caso, el consumo menos los consumos medios, ¿sí? Sobre la Dividido sumatoria sobre la sumatoria, del en este caso, consumo del consumo menos menos el consumo consumo medio al cuadrado. medio al cuadrado, en este caso. Sería la fórmula que tenemos. Y beta 1, que es más sencillito, sería en este caso sus impuestos medios menos beta 2 estimado por el consumo medio. ¿Listo? Ahí tenemos las dos fórmulas de los betas. Entonces, lo primero que nos pide Excel es calcular las medias. Bueno, lo más importante ahorita, antes de empezar a hacer cualquier cálculo, es que tu Excel esté preparado para poder hacer cálculos. Obviamente, todo esto es construido con la lógica gringa de poder hacer matemáticas. Los gringos particularmente definen lo siguiente con respecto al uso de decimales y separadores de miles. Y todos los software internacionales están pensados como lo hacen los gringos. ¿Ya? Para los gringos, un punto es el decimal y las comas son los separadores de miles. O sea que entenderíamos que estos 779.98, o sea, coma 98, como lo decimos los colombianitos, ¿sí? Entonces vamos a acostumbrarnos como lo dicen los gringos, el punto es el decimal, ¿sí? Entonces, para que tu software sea compatible con tu Excel, lo primero que tienes que es corregir tu Excel, ¿sí? Y volverlo como lo tienen los software gringos. ¿Cómo lo hace uno? Por archivo, aquí donde dice opciones, te metes en opciones, buscas avanzadas y en avanzadas mira lo que dice separadores del sistema. Usar separadores del sistema. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? El decimal lo tienes que ajustar a punto y el miles lo tienes que ajustar a comas. Si lo tienes al revés, corrígelo y aplícalo. Como ya lo tengo, no hay problema. Entonces, a mí ya lo hice en este caso. Bueno, entonces ya después de haber hecho esta corrección, ahí sí vamos a operar las fórmulas de los estimadores. Lo primero que nos pide es calcular medias. Entonces, ¿cómo calculamos medias? Mira, aquí nos podemos parar directamente y nos saca el promedio de cada una de ellas. El promedio en este caso sería de los impuestos. El impuesto medio es 1247.12 y yo puedo arrastrar la fórmula para que nos dé también el consumo medio. Obviamente el consumo es mayor a los impuestos. El tamaño del Estado no puede ser más grande que el tamaño de la economía. Entonces, eso tiene mucho sentido en cuanto a la definición de variables. ¿De acuerdo? Listo, ya tenemos las medias. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la fórmula de la pendiente? Necesitamos la multiplicación de la dispersión de las dos. Entonces, tenemos que calcular una nueva columna que me defina la variable en dispersión, o sea, el t menos el t medio, que ya lo tenemos por acá. Que escoger esta frecuencia restada siempre de esta media que acaba de calcular. O sea, quiere decir que tendríamos esa frecuencia de dispersión. Entonces, para que yo pueda arrastrar la fórmula, necesito dejar fijo la media. Entonces, cuando quieres dejar fijo en Excel una casilla, debes colocarle F4 para que te aparezca automáticamente los signos de pesos y te dice esto lo va a dejar fijo para todas las frecuencias. Entonces, ya tengo este valor y simplemente arrastro la fórmula y miren que siempre le está restando por la misma media.
como se pueden dar cuenta. Bien, ¿cómo me doy cuenta? Es una cosa muy chévere que tiene Excel, es una cosa que se llama auditoría de fórmulas. Fórmulas, y hay una cosa que se llama auditoría de fórmulas. Yo me doy cuenta si está bien o está mal rastrando lo que estoy haciendo en cálculo. Bien, entonces, miren, esta es este menos la media y más este valor. Luego cojo este mismo, miren, no se equivoca porque la siguiente sigue siendo con la misma media y así sucesivamente para todos. Entonces yo sé con rastrar precedentes, sé que no me estoy equivocando y estoy haciendo bien el cálculo. Entonces una cosa muy importante cuando usted no maneja muy bien el Excel es utilizar la auditoría de fórmulas, que son estos botoncitos que aparecen aquí para saber si tenemos buenos cálculos o buenos mal cálculos en la programación de las operaciones que hagan en Excel. ¿Ya? Entonces le quito la flecha si me está estorbando. Y lo que hice después la fórmula es que necesito coger la independiente en dispersión, o sea, consumo menos el consumo medio. Y quiero escoger este consumo restado a su media y no se olvide colocar el F4 para que sea fijo. Ahí están los pesos y ahí tenemos la dispersión y ahí arrastramos la fórmula y ahí lo hace sin ningún problema. ¿Qué es lo que dice la fórmula del numerador? Bueno, multiplique esos dos y después lo suma. Entonces voy a coger, digamos, el numerador de beta 1, que es coger el t menos t medio multiplicado del consumo menos el consumo medio. Entonces, ¿qué es? Pues hacer la multiplicación entre estos dos. Listo, arrastro la fórmula y tengo el numerador si lo sumo. Entonces, lo que te dice es sume y tendrías el numerador de tu pendiente. Aquí tenemos el primer resultado, que es más o menos es como 5.832.022.64 el numerador de la pendiente aquí. El denominador es coger el T medio. El consumo medio por el consumo menos el consumo medio al cuadrado. Entonces, yo ya tengo el consumo en el consumo medio, me faltaría elevarlo al cuadrado. O sea que es el consumo menos el consumo medio y con este gorrito sé que lo elevo al cuadrado. ¿Sí? En este caso. Bueno, entonces ya, ¿cómo lo hago? Pues muy sencillo. Cojo el consumo en dispersión y con algraph y el símbolo de gorrito ya sé que queda elevado al cuadrado. O si no puedo, no tengo esa opción en el computador de elevarlo con gorrito, pues simplemente lo puedo hacer por, por el mismo y ya, y queda al cuadrado, es la misma vaina. Más bonito con gorrito. ¿Sí? Verifique si su teclado tiene para colocar el gorrito. ¿Ya? Entonces ahí está elevado al cuadrado y aplico la fórmula para todas las frecuencias y lo que hago ahorita es sumar. Como estoy sumando acá, pues arrastro la fórmula y también suma. Tengo el denominador. Entonces, ¿qué es el beta 2? Pues el beta 2 es este número sobre este número. Y la pendiente me da que es punto 3987. Más o menos en lo que estaríamos diciendo que casi el 40% de los consumos de los hogares están destinados al pago impositivo. Es una economía de bienestar donde la tasa es muy alta en comparación del consumo de una economía. Es bastante alta la tributación que hay en esa economía. ¿Ya? Más o menos lo que está mostrando esa pendiente. ¿Cómo es el intercepto? Ya es más fácil, ya que tengamos las medias de los impuestos, el consumo y la pendiente. O sea, que lo que según la fórmula es la dependiente menos la pendiente por la independiente.
el intercepto nos da negativo, nos da menos 216.51. ¿Sí? O sea, la línea de estimación, según esto, escoger impuestos es igual a 0.398, no, es más bien así, es menos 216.51 más 0.398 multiplicado por el consumo de esa economía. Esta sería la línea de estimación. Esta es la línea de regresión que hemos calculado con estas dos fórmulas. Miren que no es tan complicado calcular estos dos estimadores. Por tanto, podríamos colocar la línea, o sea, el impuesto estimado, que es aplicar la fórmula de los parámetros, que escoger el intercepto, lo dejo fijo con F4 para que sea común a todas las frecuencias, más la pendiente, punto 398 con F4, multiplicado por el consumo de la independiente. Aquí tendríamos el consumo, el impuesto estimado y el impuesto real. El impuesto del 70 es 779 y la línea dice que es 718. La diferencia entre estos dos es el error, que es escoger este menos este o al revés, como quieran, puede ser cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, arrastramos la fórmula y tenemos efectivamente la estimación para cada frecuencia. Esta es la línea de estimación y estos van a ser nuestros errores, como se pueden dar cuenta. ¿Sí? Lo lógico es que los errores sean muy pequeñitos y la línea sea muy grande. Si tienes 718 y tu error es 61, pues hay más peso para explicar sobre 779. ¿Sí? El otro es 835 y la línea dice que es 763, tu error sería menos de 72. Y así sucesivamente. Vamos a mirar cómo funciona este cuento en forma de estimación versus el resultado. Miren, vamos a hacer un gráfico donde me muestre un diagrama de dispersión. Entonces buscamos los gráficos que tienen diagramas de dispersión. Estos son los gráficos de diagramas de dispersión. Ojalá que conecten puntos. Vamos a conectar puntos. Hay que rediseñarlo porque no está muy bien en hoja nueva. Pues él no va a entender mucho el gráfico y vamos a borrar todo lo que él entiende como gráfico. ¿Sí? Entonces, datos los vamos a quitar todos y agregamos el nombre de la variable. O sea, lo que me importa explicar es el impuestos. ¿Sí? Y la variable X ya sabemos que es el consumo. Entonces aquí tenemos el consumo como variable. Vamos a ver si la colocamos con rótulo. Colocámosle rótulo. ¿Sí? Y la variable Y que es la dependiente, que es los impuestos. Y miren, me va a tocar quitarle, modifiquemos, arranquemos desde acá, mejor no le coloquemos rótulos porque no lo entiende, y este tampoco le coloquemos rótulos. Listo. Esta es la línea de datos, o sea, cómo son los datos. Pues digamos que le podemos quitar también
utilizar, aquí está la línea, mire, esto es lo que tenemos que buscar, la línea de ajuste. Vamos a ver, cambiar el tipo de gráfico, que más bien que nos coloque puntos, mejor así. Bueno, ahí están los puntos. Hay una evidencia de que hay una relación positiva, o sea, a medida que aumenten tus impuestos, es porque ha aumentado tu consumo, o al revés, con mayor consumo te va aumentando tu gasto público. Entonces, los datos, ¿ya? En relación, y vamos a mirar qué es lo que hace, digamos, nuestro análisis. Para que quede un poquito más bonito, le podemos cambiar la escala. Queremos. ¿Sí? Vamos a arrancar desde 600, si no estoy mal. Aquí más bonito. Mire que queda mucho mejor. Y que arranque en 2000. Y queda mucho mejor el gráfico, como se pueden dar cuenta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, obviamente, una evidencia de relación muy fuerte entre el consumo y los impuestos. Ahí está el gráfico. Bueno, entonces, ¿cómo uno puede relacionar precisamente este impuesto estimado, que es lo que me interesa explicar a partir del consumo? Entonces, ¿cómo es la línea de estimación? Pues mire cómo se hace una línea de estimación. Entonces, en este gráfico vamos a meternos y vamos a agregar una variable. Entonces, seleccionar datos y creamos una nueva. Entonces, el nombre de la variable vamos a llamarla impuestos estimados. La línea de estimación. Las mismas variables en el eje X, que son los consumos. No coloquen en la media, que se les quedaría mal. Y el eje Y en la línea que acabamos de calcular. O sea, este. ¿Sí? Le damos OK. Y ahí tenemos nuestra línea de estimación, como se pueden dar cuenta. Entonces, la línea de ajuste es la que aparece subrayadita en negro, y los punticos son los punticos como en amarillo, como en zapote. ¿Sí? Este es el estimado. Entonces, la diferencia entre este, que es el real, y este, que es el estimado, esa diferencia es lo que llamaríamos error. ¿Sí? Entonces, si este es el estimado comparado con este, el error sería negativo, porque es más pequeño el estimado y en cambio aquí sería positivo, ya que el estimado es mayor que el real. ¿Sí? Sería positivo. Entonces, aquí tenemos la línea de ajuste. Ustedes, si se pueden dar cuenta, ustedes buscan un gráfico en diseño, ¿sí? Es lo mismo que hace, en este caso, Excel. Miren, es exactamente lo mismo. La estimación lineal es lo que acabamos de calcular si no tendríamos línea. ¿Sí? Aquí está el cálculo, digamos, de nuestra estimación. Y también podemos graficar nuestros errores. Nuestros errores ahí están relacionados. Pues podemos hacer una gráfica de nuestros errores que nos los muestre, a ver cómo se comporta de forma lineal. Pues aquí tenemos los errores, que deben tener una media cero y una varianza mínima. O sea, aquí hay una tendencia de errores, en fin, que podemos utilizar los años como punto de referencia de cada error. Aquí, como es una muestra temporal, lo colocamos aquí, esa referencia de los años, cada año.
en este caso. Entonces miren, este es un error que gravita en cero. Ahí tenemos el error más grande, puede ser cercano a 150 positivo y por debajo de 200 negativo. Sí, digamos, tiene una inclusive tendencia lineal que no ayuda mucho a estos errores, pero bueno, ya tenemos nuestros errores en este caso. Bueno, entonces ya tenemos mucha información, digamos, tenemos la línea de estimación, los errores, y por lo tanto ya podemos empezar a calcular varias cosas que nos piden calcular. Lo primero que nos piden calcular pues, es el análisis de significancias, que es el procedimiento a seguir, y las pruebas de normalidad, que ya tenemos dos, que es la prueba de normalidad Arquiver y la prueba de normalidad de bondad del ajuste chi cuadrado. Vamos a empezar a calcular, en este caso, el análisis de significancia. Entonces, ¿qué nos pide para análisis de significancia? Primero, el cálculo de la varianza de los errores. Entonces, la varianza de los errores, para poder calcular, necesitamos estos errores elevarlos al cuadrado. Elevarlos al cuadrado, o sea que los errores se van al cuadrado. ¿Sí? Entonces, mire que todos quedan positivos, en este caso, y en este caso los sumamos. Sumamos todos los errores y este es la suma cuadrada de los errores. Entonces, la varianza de los errores es a partir de esta fórmula. Es este numerador dividido con el tamaño de la muestra, que sabemos que es 30, menos el número de betas calculados, que en este caso son beta 1 y beta 2, menos 2, o sea, 28. La varianza de los errores sería 4.482 en promedio. Y el error estándar de los errores, pues es la raíz cuadrada de lo que aparece aquí. Entonces, sacamos la raíz a la celda de arriba y tenemos en promedio el modelo se equivoca en 66.96. ¿Sí? Tenemos una media de los impuestos en 1.247, que te equivoques 66 es relativamente un error pequeño. ¿Sí? Entonces, ya con esa información ya podemos empezar a calcular todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos calcular para nuestro análisis de significancia? Vamos con la significancia individual. Es calcular las varianzas de los betas. Vamos a empezar con la primera varianza. La varianza de beta 2. ¿Recuerdan cómo es la fórmula? Es la varianza de los errores, que está allá arriba, dividido por la sumatoria de la dispersión de la independiente al cuadrado, que ya la tenemos calculada aquí. Miren, el consumo en dispersión al cuadrado, que este es el denominador. O sea, que escoger este número, la varianza de los errores, dividido sobre la varianza de la dispersión media en sumatoria de la independiente, que es esto. Entonces, la varianza del beta es 0.0003, ¿sí? Por tanto, su error estándar de beta 2 es la raíz cuadrada del anterior, ¿sí? Que sería, en este caso, el error estándar sería 0.0175. Por tanto, el t calculado de beta 2, pues no es más que el cociente entre el estimador, o sea, el beta calculado, sobre su error estándar. El t calculado es 22.77. Entonces, si cogemos un libro de econometría y miramos el estadístico, digamos, de una distribución de test student, ahí es donde yo les digo por qué no es necesario buscar los puntos críticos. Ya les voy a mostrar qué nos dice el libro. Aquí tenemos un libro de econometría, el libro que ustedes pueden encontrar los dos, el de Pindi y este es el de Guarati.
Buscamos los apéndices, los últimos, y buscamos las distribuciones estadísticas. ¿Sí? ¿Ves? El apéndice, ahí está, aparece primero la normal, después de la normal aparece la distribución T, que es la que nos interesa, y miren lo chévere que aparece acá. Miren, distribución es una cola a doble cola, nos interesa la distribución de doble cola, o sea, el 5%, 2.5 por una cola y 2.5% de otra cola. Entonces miren lo chévere que se pone esto. Después de 20, ¿sí lo ven? Que son los grados de libertad. El valor crítico es 2.08. Ya en 30 se vuelve 2.042. A infinito es 1,96. Entonces uno ya puede decir en forma intuitiva, si tu muestra ya es, en este caso es 28 porque es n-k puntos 2.05, prácticamente es 2. Entonces, cualquier t calculado mayor a 2, que es el punto crítico, tú rechazas la hipótesis de ser cero. Por tanto, automáticamente, ¿qué está diciendo? Pues que un 22 comparado con un 2 está en la zona de rechazo. ¿Sí? Entonces, rechazo H0 y en este caso beta 2 es significativo. ¿Alguien me hizo una pregunta? Profe, una pregunta, ¿usted está grabando la clase? Sí, la estoy grabando. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces ya tenemos el primer beta. Ya hicimos la significancia. Ya sabemos que la pendiente no es significativa, no es cero. Vamos a hacer el cálculo de la segunda varianza. La varianza de beta 1, que es un poquito más complicada. La varianza de beta 1 en términos de operación, no es que sea difícil, sino que tiene más definición. ¿Cómo es la fórmula? La varianza de los errores al cuadrado. Al cuadrado, o sea, la varianza de los errores, multiplicado de la exógena, o sea, los consumos al cuadrado, pero sin dispersión, dividido sobre el tamaño de la muestra por la dispersión al cuadrado de la exógena, en este caso. Entonces, ¿qué me falta por calcular en ese pedazo? Necesito calcular el consumo, si al cuadrado sin dispersión. Al consumo, elevarlo al cuadrado. Entonces, aplico fórmula y después lo sumo. ¿Sí? Entonces tengo un pedazo ya del numerador. Entonces, ¿cómo es el numerador? La varianza de los errores, que es el 4484 multiplicado por la sumatoria del consumo al cuadrado. O sea, la x al cuadrado, o sea, este. ¿Sí? Dividido el tamaño muestral, que ya sabemos que es 30, por la dispersión del consumo al cuadrado, o sea, este de acá. Listo. Tenemos la varianza de beta 1. Esta sí es mucho más grande, o sea, es 4280. Por tanto, el error estándar de beta 1 es la raíz cuadrada de lo que aparece aquí. O sea, raíz del anterior. Y tenemos el denominador de la prueba T. Entonces, ¿cómo es el T calculado? Dígame. En el punto anterior siempre se va a dividir entre 30. No, depende de la muestra. O sea, en esta muestra de nosotros es 30. ¿Ya? O sea, si las muestras van cambiando el tamaño muestra, pues hay que cambiarle ese pedazo, ¿ya? Todo depende de tu muestra, o sea, de tus datos. Entonces, ¿qué es el T calculado? Coger el beta calculado sobre su error estándar, que es 65. Y miren, aquí nos damos, estamos en la otra cola, en negativa. ¿Cuánto nos da el T calculado? Nos da un T calculado más pequeñito que el del beta
un beta 2. La intercepto es t calculado menos 3.3. ¿Qué sabemos nosotros? Rechaza, ¿no, profe? ¿Cómo? Igual se rechaza porque Exactamente. Exactamente. O sea, 2 o menos 2, o sea, en valor absoluto, es más pequeño que menos 3 en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, también sigo rechazando H0. Significa que beta 1 no es 0. O sea, es significativo. O sea, hay intercepto. ¿Y cómo interpreta un intercepto negativo? O sea, un intercepto negativo pues tiene su análisis de esta manera. Vamos a hacerlo así. Como lo dibujo, pero yo miro acá. Listo, mira. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces esto es lo que está pasando en la gráfica. Tiene el eje X y el eje Y, ¿sí o no? Ya hice el Y, voy a hacer el eje. ¿Qué implica un intercepto negativo? Un intercepto negativo, digamos que este es el eje, y usted dibujar un intercepto negativo. Este es un intercepto negativo. Sí, tiene una pendiente, en ese caso, de punto 40, pero su intercepto es negativo. O sea, aquí está su, perdón, aquí está, su menos 216, aquí está menos 216, o sea, pero estamos hablando de impuestos negativos, eso no tiene sentido, no hay impuestos negativos. En economía, variables económicas monetarias no hay negativas. Lo que te está diciendo el intercepto negativo es que, mira, si esto no existe como variable, o sea, este eje X que son los impuestos, estos son los impuestos y este es el consumo, quiere decir que de aquí hasta aquí la variable no existe. A partir de este punto, mire, este punto, si ven este punto acá que cruza con el eje X, la variable impuestos empieza a variar. Como no es no negativa, a partir de este punto empieza a variar. Entonces, si tú conoces este punto que es menos 216, ¿sí? Puedes conocer este cateto. Tienes cateto, cateto, hipotenusa y puedes conocer este punto. ¿Sí? Este punto es donde precisamente defines un nivel de consumo donde ¿qué? Donde empieza a variar ¿quién? Los impuestos. Y tiene sentido. Si tú eres una economía muy pobre, una economía muy incipiente, tienes poco consumo. Con poco consumo no puedes recaudar impuestos. Con una economía más civilizada, más enfocada al mercado y un crecimiento de su mercado, puedes crear un Estado que te pueda regular la sociedad y tu consumo y puedes empezar a cobrar impuestos. Entonces, ¿qué necesitas? Según el análisis, necesitas un nivel mínimo de consumo para empezar a cobrar impuestos. Lo que te está mostrando ese intercepto negativo es que necesitas un nivel mínimo de consumo para empezar a considerar la variable impuestos como variable, ya que no hay variables negativas en economía. ¿Sí la vieron o no? Esos serían los interceptos negativos. Los positivos no tiene problema. Los interceptos positivos son más sencillos de analizar. O sea, un intercepto positivo es este. O sea, cuando el consumo es cero, tiene sus impuestos. Son impuestos que no dependen del consumo. O sea, son impuestos autónomos, que no dependen de la variable independiente. ¿Sí? Los negativos sí necesitas un nivel mínimo de consumo para poder considerar ¿qué? Impuestos. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos varianzas de los betas, varianza de los errores,
Y ahorita nos queda faltando el R cuadrado y la prueba de Fisher, la prueba de significancia global. ¿Cómo la prueba de significancia global? Ya sabemos que tenemos que calcular dos varianzas, la varianza de la línea versus la varianza de los errores, que ya más o menos la tenemos lista. La varianza de los errores, aquí ya la tenemos. Es el denominador de la prueba de Fisher. Aquí está, varianza de los errores. Tenemos el denominador. Me falta el numerador. El numerador es coger la suma cuadrada explicada. ¿Qué es la suma cuadrada explicada? Es coger el t calculado, el t estimado, perdón, y colocarlo en diferencia. O sea, que necesito el t estimado menos el t medio al cuadrado. Decir K menos 1. Y eso se divide sobre K menos 1, claro. Entonces, no, necesito la línea, o sea, este valor, miren, este valor, el t calculado, no el t, sino el t calculado menos la media de t. Sería este. Le colocamos F4 para que sea fijo y lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tengo la suma, tendría la suma de la dispersión de la línea. Entonces, arrastro la fórmula y lo sumo. Entonces arrastro la fórmula de suma. Tengo parte del numerador, ¿sí? Porque es esto sobre K menos 1. Pues K es 2, entonces es 1. O sea, sería este número sobre 1. Entonces, si este número sobre 1, entonces la prueba de F es muy sencilla. Escoger el F calculado sería simplemente, en este caso, igual a ¿qué? El numerador sería la suma cuadrada estimada sobre 1, que sería el mismo, sobre la varianza de los errores, que es la suma cuadrada de los errores sobre n menos k, que sería este. ¿Sí? Y este sería nuestro F calculado. Pero n menos k, ¿cuál sería? Muestra, mira, 30 menos 2. Ya. Y este sería este número sobre 1. Entonces, un número sobre 1 pues da el mismo número. ¿Sí? Entonces tenemos el F calculado. Entonces, vamos otra vez a nuestro viejo amigo Gujarati y buscamos la distribución de Fisher. La distribución de Fisher aquí está. ¿Sí la ven? Grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. ¿Cuánto es el numerador? Es 1, porque es k menos 1. Y el denominador es n menos k, o sea, 1 y 28. Y está al 5%, porque es una hipótesis que falsa. Exactamente. Entonces buscamos 1 y 28. Estamos cerca. 20. 28. Aquí está al 5%. Un grado de libertad y 28 es 4.20. 4.20 está ¿qué? Muy lejos de 518, que es el F calculado. Por tanto, también rechazo la hipótesis nula, ¿ya? Por tanto, modelo es significativo. ¿De acuerdo? R cuadrado, ya tenemos mucho del R cuadrado. El R cuadrado es la suma cuadrada estimada, ¿sí? Que ya la tenemos ahí sobre la suma cuadrada total. La que nos falta es la suma cuadrada total, pero ya tenemos la suma cuadrada total. La suma cuadrada total, no, esta no la tenemos. La suma cuadrada total es el t al cuadrado, el t estimado al cuadrado. Entonces necesitamos colocar, ¿alguien me está preguntando algo? Profe, le iba a preguntar, o sea, en este caso usamos, en vez de mínima varianza, como son la misma dispersión, el 1 o el 0. Creo que es el 1, pero no estoy seguro. ¿Cómo así? No te entiendo. Porque usted, cuando nos estaba explicando eso en clase, hacía una gráfica que decía, para las pruebas de Fisher, que son la misma dispersión, no se pone la varianza al cuadrado, sino que se pone... el 1, sí, claro, porque estás comparando, o sea, estás comparando que esta varianza, mira, aquí tienes, estás comparándolo de la siguiente manera, estás comparando que la línea en dispersión, en varianza, es igual a los errores en dispersión en varianza.
la varianza de la línea debe ser mucho más grande a la varianza de los errores. Entonces, si tú defines que la varianza de la línea es igual a la varianza de los errores y llega a ser iguales, el valor probable es 1. ¿Sí? Si son iguales. Pero obviamente necesitas que no sean iguales. ¿Sí? La línea debe ser mucho más grande y los errores deben ser ¿qué? Mucho más pequeños. ¿Ya? Que es lo que se llama dos poblaciones. Y las dos poblaciones deben ser muy diferentes. La hipótesis de Fisher es que son iguales. Es una hipótesis falsa. ¿Ya? Por eso se rechaza. Una es 500 y la otra es 3. Exacto, entonces. Miren, entonces, ¿qué necesito acá? Necesito esta columna, que es el t menos el t medio, lo necesito elevar al cuadrado. O sea que necesito coger el t menos t medio, necesito elevarlo al cuadrado. Entonces cojo el t medio y lo elevo al cuadrado y después lo sumo. Entonces obtendríamos la parte del denominador. Miren que siempre este va a ser más grande que la línea. Miren, esta es la línea y este es el denominador. ¿Sí? Entonces el r cuadrado es el cociente entre estos dos. Este número dividido en el que acabamos de calcular. R cuadrado es muy alto, casi 0.95, 0.948. ¿Ya? Entonces miren, ya hicimos significancia individual. ¿Qué nos falta? Sí, la significancia, ya la global, ya la hicimos también, nos faltan las pruebas de normalidad. ¿Qué nos toca hacer? El test de normalidad de Harkevera y el test de normalidad de chi cuadrado, de bondad del ajuste. Le vamos a hacer eso. ¿Qué es el test de Harkevera? Entonces necesitamos calcular dos indicadores, que es la kurtosis y la simetría. Entonces, ¿qué es la kurtosis? La kurtosis, hagamos la simetría mejor. Es coger a estos errores y elevarlos al cuadrado. Necesito el error, perdón, al cuadrado no, a la 3, perdón, al cubo. A este error necesito elevarlo a la 3. Necesito este error y lo elevo a la 3. Para conseguir el 5. Arrastro la fórmula y después lo sumo. Es un número muy grande, como se pueden dar cuenta. Entonces vamos a mirar, en este caso, el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría es coger como numerador esa sumatoria de los errores a la 3, dividido la desviación estándar a la 3 por el tamaño de la muestra. O sea que escoger como numerador este número. ¿Sí? Y lo tengo que dividir por el tamaño de la muestra, que es 30, ¿sí? Multiplicado por la desviación estándar de los errores, que es esta, elevado a la 3. El coeficiente de asimetría es 0.43. Posiblemente en el EBIUS va a dar menos 0.43 o de otro signo, porque nosotros cogimos al revés la definición de error. Pero eso no cambia diametralmente la fórmula, digamos, del test de Harkevera. Entonces la simetría es ligeramente asimétrico hacia valores positivos. ¿Sí? ¿Debes dar cuánto? Debe dar 0. Nos falta el otro coeficiente, es el de kurtosis. Es el mismo, pero elevado a la 4. Los errores a la 4. Error elevado a la 4. Entonces, el mismo procedimiento, pero elevado a la 4. El error lo elevamos a la 4. Sea mucho más grande el número. Y hacemos el mismo procedimiento, que es el numerador, ya lo tenemos aquí, que es la sumatoria de los errores a la 4, ¿sí? Dividido por el tamaño de la muestra, que es 30, multiplicado
por el coeficiente, el error estándar de los errores, que es 76, elevado también a la 4. Esto. Kurtosis. ¿Qué nos daría este número kurtosis? 2.54. ¿Cómo es el tipo de distribución? El número que nos da, que termina siendo ¿qué? Platicúrtica, porque menor a 3. Por encima de 3, leptocúrtica, igual a 3 es mesocúrtica. O sea, tiene una tendencia a ser platicúrtica estos errores en este caso. Con estos dos datos hacemos la prueba chi cuadrado. El chi cuadrado dejar que vea. ¿Cómo es la fórmula? Es el tamaño de la muestra, que sería 30, multiplicado, pues hay filas con los paréntesis, el coeficiente de asimetría, que acabamos de calcular, al cuadrado, ¿sí? Dividido sobre 6. ¿Sí? Entonces me falta un paréntesis porque necesito el caso de la kurtosis. Ahorita, como yo saqué el paréntesis, ahorita le tengo que sumar el pedazo, el de la kurtosis, que sería el coeficiente de kurtosis menos 3, y esto cierro paréntesis porque lo tengo que elevar al cuadrado, cierro el paréntesis porque después lo tengo que dividir sobre 24, entonces me está faltando un paréntesis acá, si no estoy mal, ¿sí? Y cierro acá, y nos da nuestro valor chi cuadrado, nos da 1.18. Tenemos dudas sobre la fórmula, entonces cuando tenemos tantos paréntesis y manejar todo este cuento, vamos a hacer la auditoría de fórmulas, ¿sí? Una cosa muy interesante que hace la auditoría de fórmula es evaluar la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué aparece hacer? O sea, mire, ¿cómo hace el cálculo? Coge, en este caso, en primer la simetría, que le vamos a decir, evaluar cuánto es que nos da, es 0.43. ¿Está bien? Sí, es 0.43. Lo lee al cuadrado, quedan 0.18. Y después lo divido entre 6. Sí, señor. Después de dividirlo entre 6, me queda 0.003. Ah, bueno, listo. Y luego cojo la kurtosis, que es 3, es 2.54, le resto 3, que me queda menos 0.45, lo elevo al cuadrado. Eso me da 0.20, después lo divido entre 24. Sí. Entonces, después de coger 0.03 y 0.008, lo sumo, sumarlo los dos, me da 0.003 y lo multiplico por 30 y eso me da 1.18. Quiere decir que hicimos el cálculo bien. Entonces, mire tan chévere que es la autoteoría de fórmulas, la evaluación de fórmulas, para ver si utilicé bien los paréntesis. También utilicé los paréntesis en este caso. Entonces ya sabemos que está bien calculado y este es el chi cuadrado calculado. Vamos y buscamos el chi cuadrado crítico, ¿sí? Le pedimos el favor a Gujarati que nos diga dónde está la distribución chi cuadrado para buscar el punto crítico. Creo que está más abajito, si no estoy mal. Sí, aquí está chi cuadrado, aquí está. Entonces debemos buscar, como es una prueba verdadera, una hipótesis verdadera, debemos buscar un alfa grande, o sea, el alfa es del 10%, son 2 grados de libertad, pero aquí está el alfa muy grande, demasiado grande, es grande, pero tampoco tan grande, y el 10% me dice que al 10% con 2 grados de libertad, me da que el punto crítico es 4.60. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 1.18, estamos en la zona de no rechazo. Entonces, no rechazo, hipótesis nula, o sea, no se rechaza normalidad. Conclusión, normalidad en los errores. Lo de hoy es la prueba de bondad del ajuste. ¿Cómo es la prueba de bondad del ajuste? ¿Qué necesitamos hacer? Calcular intervalos. ¿Cómo definimos los intervalos? Con esto que aparece aquí, el error estándar de los errores. ¿Sí? Entonces vamos a construir los intervalos. Vamos a colocar intervalo 1.
que supuestamente va de dónde? Va desde 0 hasta el error estándar, que es 0.66.96. 0 menos 66.96. 94, perdón. Entonces, ¿qué significa? Todo lo que esté entre 0 y 0, y 66.94 se define como parte del primer intervalo. El segundo intervalo debe ser desde menos 66.94 hasta 0. Lo da la orden que no me coloqué. Lo da la orden de que el formato de celdas me lo coloque en texto para que no lo lea así. Entonces yo le quito este igual para que lo lea de esta manera, ¿sí? En este caso. El tercer intervalo desde 66.94 hasta 2 veces ese intervalo. Entonces, ¿cuál pues 2? Porque la calculadora mejor aquí, para que no me enrede. Entonces cojo el 66.90, 96, no 94, 96. No pasa nada. 6, 6, 6. ¿Y cuánto es 2 por eso? 66,96 por 2. Es 133.92. Entonces, todo lo que esté entre este valor y 132.92 se considera del tercer intervalo. 133. 133, bueno. 133. Entonces, el cuarto intervalo está desde menos 133.92 menos el 66.96. Ahí va a crear un error, entonces ahí le va a dar la orden de que sea texto para que no la lea. ¿Sí? Y le quito el igual. ¿Sí? Entonces, además voy a decir la orden a los que quedan que sean también texto. Para que nos compliquemos, no nos quite ese problema. Texto, así lo lee. Bueno, el quinto intervalo debe ser igual desde dónde? Desde 133.92 hasta 3 veces la desviación estándar, que sería en este caso el 66.96 por 3, es 200.88. Es 200.88 el quinto intervalo. Y el sexto sería ¿desde dónde? Desde menos 200.88 ¿hasta dónde? Hasta menos 133.92. Listo. Ahí tenemos los intervalos. Lo vamos a colocar. Voy a abrir aquí en los errores, una columnita nueva que se llama los observados. ¿Sí? ¿En qué intervalo está este? En el intervalo 2. ¿Sí se dan cuenta? Desde menos 66 a 0. ¿Este en qué intervalo está?
en el intervalo 4. ¿Este en qué intervalo está? En el 2. ¿Este en qué intervalo está? En el 2. ¿Este en qué intervalo está? En el 2. ¿Este intervalo está? En el 2. ¿Este intervalo está? En el 1. Este en el 1. Este en el 2. Ah, no, este está en el 2 también. 2, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 2. ¿En cuál está? En 4. ¿En cuál está? En 4. Y este está en el también 4. ¿Sí vieron lo que hice? O sea, como ya sé los intervalos de dónde a dónde van, ¿sí? Aquí va a colocar ¿qué? Los observados. Y aquí lo va a comparar con los esperados. ¿Cuáles son los esperados? Lo que te dice la probabilidad. ¿Cuánto deberías esperar tener? ¿Sí? Pues el tamaño de la muestra es 30 por la probabilidad de encontrar individuos, que sería, en este caso, 34.15. ¿Cuántos deberías tener? Deberías tener 10 en ese primer intervalo, que son los mismos 10 en el segundo intervalo, que serían los mismos 30 por la probabilidad que sería 0.3415. El tercer intervalo es el tamaño muestral, que es 30 por la probabilidad. ¿Cuánto dijimos que era? 13. ¿Punto qué? ¿Recuerda, muchacho? 13.2. A lo que tienen anotado ahí. Antes que. Yo miro acá. 13.6. 13.6. Ah, bueno. Deberíamos tener 4 en el tercer intervalo, los mismos 4.08 en el cuarto intervalo. ¿Cuánto hay en el quinto intervalo? Serían los 30 por la probabilidad, que si es muy pequeña, que sería 2.1. No alcanza a ser 1, que son los mismos .63 acá. Entonces, ¿cuántos hay? Pues vamos a contabilizar. ¿Cuántos hay en el primero? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10. ¿Cuántos esperamos? 10.2. Está casi perfecto. ¿Cuánto hay en el segundo intervalo? Vamos a contar cuántos hay en el segundo intervalo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12. Pasa un poquito, pero está muy cerca. ¿Cuánto hay en el tercer intervalo? Vamos a ver cuántos hay. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 4. Parecido. ¿Cuánto hay en el cuarto intervalo? 3. Vamos a corroborar. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto 4?
4 también. Ahí 0 y ahí 0. Sumemos para que nos den los 30, quedarnos 30 en cada uno. 30, efectivamente, y aquí también debe haber 30, ¿sí? Con probabilidad ya muy cercano a 30. ¿Y cómo es el cuento? Pues el cuento es aplicar la fórmula que aparece ahí. ¿Y cómo es la fórmula? La fórmula, o sea, el chi cuadrado calculado. Vamos a hacer el chi cuadrado. Chi cuadrado. El chi cuadrado calculado es la siguiente fórmula. Escoger el observado del primer intervalo menos el esperado. Entonces va a colocar el observado menos el esperado, ¿sí? Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Va el primero. El segundo es otra vez el esperado, el observado menos el esperado. Cierro y elevo al cuadrado. Cierro el paréntesis. Cierro todo el paréntesis otra vez. Me falta cerrar este paréntesis. Porque tenemos la auditoría de fórmulas que nos ayuda bastante. Abro 2. El observado en tercer intervalo menos el esperado. Cierro, elevo al cuadrado y cierro acá. Más el cuarto intervalo sería este, que es el esperado, perdón, el observado menos el esperado, elevo al cuadrado y cierro el paréntesis. Otro más. Luego, los paréntesis, el observado que es 0 menos el esperado que es este, elevo al cuadrado y cierro paréntesis. Otra vez, 2 veces, el observado menos el esperado, lo elevo al cuadrado y cierro paréntesis. Y todo esto se divide sobre el tamaño de la muestra, que es 30. El chi cuadrado nos da 0.3, pero como siempre le pedimos ayuda a ¿quién? A la tutoría de fórmulas. Evaluamos la fórmula y cómo arranca. Este, que es 10, menos el esperado, que es 10.2, eso nos da una diferencia de 0.24, lo elevo al cuadrado, y eso nos da 0.06, y luego cojo este, 12 menos 10, nos da 1.75, lo elevo al cuadrado, nos da 3.8, y lo sumo. El siguiente, que sería 4 menos 408, la diferencia sería esto, y como lo elevo al cuadrado, me vuelve positivo, y luego el siguiente, se le suma, vamos bien, este menos este, 408, listo, sumo, aquí va, y finalmente los que son ceros, mire, va bien, muy bien con este, suma, menos este, al cuadrado, perfecto. Todo esto nos da 3,94 y el sigue sobre 30. Y ahí tenemos nuestro valor bien calculado. Ok, entonces vamos y buscamos un chi cuadrado con 6 menos 1 grado de libertad, o sea, 5 grados de libertad. Le decimos a Gujarati que nos muestre esto. Buscamos el chi cuadrado calculado con 5 grados de libertad. Aquí está 1, 2, 3, sería este. Y nos dice que con 5 grados de libertad al 10% es 9,23, lo cual es mucho más alto que este valor, que es muy chiquito, que es 0.31. También decimos que no, rechazo. H0, por tanto no rechazo normalidad. Listo, ahí está todo, muchachos. Entonces ya tenemos varias cosas. Todo lo hicimos a mano. Pero este no es el cuento
así de fácil de trabajar. Digamos que esto lo hicimos con sacrificio, o sea, digamos que cuando no había software, esto es lo que nos toca hacer nosotros, los estudiantes de econometría, imagínense sin Excel, en calculadora. Todo esto nos toca hacer como exámenes de econometría. Entonces eran exámenes bastante complicados de mucho tiempo, haciendo todos estos cálculos. Pero pues la tecnología nos ha ayudado mucho a que lo hagamos en un clic. Y también Excel tiene la posibilidad de calcular regresión lineal con mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Lo primero, ya, es instalar un módulo estadístico que está disponible en Excel. Entonces, en archivo, se van a meter a opciones y en opciones van a buscar algo que se llama complementos. Y aquí aparece complementos de Excel. Van a ir a complementos de Excel. Como se pueden dar cuenta, yo lo tengo instalado. Se llama herramientas para análisis. Ya está instalado, ustedes lo instalan, le dan a aceptar y les aparece aquí, donde dice datos. En datos le aparece análisis de datos. ¿Sí? Le dan OK y aparece una especie de pequeño SPSWS. ¿Ya? Entonces, buscan donde dice regresión y le pregunta cuál es la variable independiente y la variable dependiente. Primero la Y. La Y es la dependiente, o sea, los impuestos. ¿Ya? Subraya la variable dependiente, que es la y luego le pregunta las variables independientes, o sea que apenas hay una variable independiente que es el consumo. Le da OK, ¿sí? Le pregunta, ¿tiene rótulos? Sí, porque es el nombre de las variables, impuestos y consumo. Le puede preguntar, le pregunta, ¿qué necesita que le incluya? Ah, ¿quiere que le incluya los errores? ¿Quiere un gráfico de los errores? ¿Quiere la curva de gráfico que hicimos nosotros? ¿Quiere que se lo muestre yo otra vez? ¿Quiere la distribución normal acumulada de los errores? Ah, bueno, le decimos todo que OK y nos hace lo mismo que hicimos nosotros. Entonces analizamos, primero hace un análisis ANOVA, que eso lo vamos a relacionarlo después en los bonos, ¿sí? Que es lo que aparece aquí. Bien, como se pueden dar cuenta, aparece un valor que necesitamos. ¿Cuál es? El R cuadrado. El R cuadrado, que es el coeficiente de determinación que aparece aquí. ¿Lo ven? R cuadrado, que es punto 9487, que es el mismo valor que calculamos acá. Entonces tenemos el mismo valor. ¿Cuánto nos dio nuestro R cuadrado? Punto 9487. Es el mismo valor. ¿Sí los ven? Es el mismo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces ya calculamos las muestras, esto, ¿sí? Es 30 y nos da también el error estándar de los errores, que es 66.96, es el mismo que calculamos aquí, 66.964, el mismo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces ya después de esto nos calcula, ¿sí? El análisis de varianza, un análisis ANOVA que nos da la prueba F. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la prueba F? La prueba F de Fisher nos da 518, que es el mismo valor que calculamos nosotros acá, que es el mismo 518. ¿Sí? Ahí tenemos el mismo valor. ¿Sí? ¿Qué nos da también? Nos da el intercepto, que es menos 216.51, aquí lo tenemos, 216.51 negativo, y nos da la pendiente que también es 0.398. Aquí está nuestra pendiente 0.398. Calcula los errores estándar de los betas o de las varianzas de los betas, tenemos los mismos valores, cuánto nos dan los errores estándar. El del intercepto es 65.42, ¿cuánto nos da? 65.42, perfecto, ahí tenemos el mismo valor. Y el de la pendiente nos dice que es 0.075. 0.075. Tenemos los mismos valores. Los T calculados, el estadístico T, que es en este caso menos 3.30. Aquí tenemos también nuestro 3.30 y tenemos nuestro otro T calculado que nos da 22.77,
Aquí tenemos nuestro 22.77. Tenemos los mismos valores. ¿Ya? Tenemos la estimación, ¿sí? O sea, la línea de estimación, que es la misma que tenemos nosotros acá. ¿Sí? La estimación se está lo mismo, la misma columna, pero los residuos aquí los tienen al revés. Aquí los tienen, los negativos los tienen positivos, los otros los tenemos negativos, pero es la misma vaina. Eso no tiene ninguno complique. O sea, que con tal de que los que sean negativos, si son positivos, todos los negativos que son positivos deben ser iguales, ¿sí? Entonces, esa es la única diferenciación. Pero es la misma cosa, ¿sí? Y aquí están las gráficas. Vamos a mirar aquí la distribución normal acumulada. Pues no le paramos muchas bolas porque eso implica una distribución que vamos a mirar en econometría 2, que nos va a servir para la distribución Probit. O sea, la vamos a dejar ahí, que se parezca a una distribución normal acumulada. No sé qué es, se parece un poquito. Y miren que es el mismo gráfico que tenemos nosotros acá, que hicimos. ¿De acuerdo o no? Es el mismo gráfico, bien bonito que hicimos nosotros acá. Los impuestos y el impuesto estimado. Y aquí está la gráfica de los errores, que también la tenemos nosotros acá, que es la misma que hicimos nosotros acá. Ahí tenemos nuestros errores, aquí tenemos todas nuestras gráficas. Hicimos todo exactamente igual como lo hace un clic. Antes nos demoramos un poquito más nosotros, pero pues con eso es mejor uno aprender, ¿ya? Ellos lo hacen en un solo clic, nosotros lo hacemos, nos demoramos un poquito más. Eso es todo. Entonces mire que Excel también tiene la posibilidad de trabajarlo, ¿sí? Pero finalmente nos queda faltando una sola cosa, el software. El software tiene que ser compatible con lo que acabamos de hacer aquí. O sea, los decimales deben ser, los puntos decimales deben ser puntos, ¿sí? Entonces simplemente lo que podemos hacer es copiar la base de datos con los rótulos. O sea, la copiamos, ¿sí? Y automáticamente copiar esta base de datos de Excel son compatibles con el software de nosotros, que es el Econometric Views. Entonces vamos y buscamos nuestro Econometric Views. Voy a coger el eViews que está disponible para ustedes, que es el 3. Yo tengo pues el 9 también, pero pues es indiferente, o sea, funcionan los dos sin ningún problema. El que está disponible para ustedes es el 3.1 y es exactamente lo mismo y tiene las mismas capacidades del 9 para lo que necesitamos nosotros. Entonces aquí está el software. Miren, es un software muy sencillo, tiene muy pocos menús. Esto se llama menús. Sí, tiene File, Edit, Object, View, Pros, Quick, Option, Windows y Help. Técnicamente lo que más se utiliza es File y Quick. Es lo que más se trabaja aquí. El resto, Quick es para pegar, ¿verdad? Quick no, tiene varias cosas para trabajar. Entonces, lo primero es crear un archivo de datos. El file, y creamos uno nuevo, y el nuevo es lo que llamaríamos Word file, ¿sí? Entonces, nos pregunta cómo es la base de datos, si es datos anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, semanales, diarios 5 días, sin fines de semana, diarios 7 días con fines de semana, y datos irregulares o datos transversales. Como los datos de nosotros son manuales, va desde 1970 hasta 1999, como está la muestra. ¿Ok? Entonces, se crea un archivo. Este pedacito acá que aparece titilante es para hacerlo en programación. Pues como estamos aprendiendo el software, no hay que tener un lenguaje de programación para aprender el eViews. Entonces, ¿qué es lo que crea? Crea un archivo de eViews, donde automáticamente le dice la muestra va a ser esta. Dice que no hay ninguna estimación. O sea, EQ estimation es no, dice que no hay estimación. Y por defecto crea dos iconos, el set y el reset. El set hace referencia a los betas a calcular por cada estimación. O sea, que son iconos de estimación temporal. Entonces tú estimas y te da los betas de esa estimación y te da los errores, los reset de esa estimación. Entonces él siempre está cambiando si hay más
estimaciones. Entonces, ya con esto vamos a pegar los datos de una base de Excel o de una base en Word, siempre y cuando los decimales sean puntos. Entonces, con Quick, ya queda habilitado, aparece en pgroup edit series. O sea, puedes pegar datos de cualquier fichero de Windows, cualquier software de Windows que sea compatible con el fichero. Excel es compatible con el fichero de Windows. Vamos a Edit, Quick MP Group Edit Series y aparece una hoja de cálculo como en Excel. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, desde 1970 hasta 1999, ¿sí? Aparece digamos, la base muestra que están los datos. Entonces, fíjense bien que cuando usted lo pega así, cuando usted lo trae así el MP Group, no pegue los datos aquí, porque aquí debe haber un número, un dato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Suba una pestañita más arriba, donde usted copió con rótulo, o sea, con el nombre de las variables. Entonces, arribita es que usted le da a pegar y lo pega con el rótulo de las variables, porque si usted lo coloca en 1970, el EBIU se va a confundir, porque si aquí no hay un número y usted coloca una letra, él siente que no hay variable, pues no hay dato en esa frecuencia. Entonces, una pestañita más arriba, una celda más arriba para que le quede el nombre del rótulo. Entonces ya él entiende que esta es la variable impuestos y esta es la variable consumo. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces ahí dice, esto es para esta base de datos, ahí están todas las variables. ¿Desea borrarla? No la decir que yes. Delete es borrar. Trate de guardar todo lo que usted vaya implementando en el software. Dele name. Name le queda guardado por defecto como group 1. Por tanto, automáticamente les aparece dos iconos adicionales, tres iconos adicionales. Y miren que consumo y impuestos tiene el mismo icono de receipt. ¿Qué implica esto? Los del icono que parece una variación es una variable. El icono G implica bases de datos o tabla de datos. ¿Sí? Entonces, los grupos sirven para meter datos. Entonces, el C son constantes. Alfa es una constante. Es para las constantes estimadas. Uno puede abrir cada una de ellas y miren, uno dice, grafíquemela. ¿Cómo es la línea de los impuestos? Ve el consumo. Bueno. ¿Cuáles son las estadísticas descriptivas? Mire, está la media, mire que tiene que ser la misma media que nos dio allá, que la misma media que calculamos acá. ¿Cuánto nos lo dan? 3.670. Da exactamente lo mismo, 3.670. ¿Sí? Entonces, no, ahí puede trabajar, cacharrar un poquito con la parte descriptiva, pero lo que nos importa es la parte econométrica. ¿Cómo es la estimación econométrica? Es muy sencilla de hacer. Entonces, ya teniendo la base de datos, las variables, en la muestra del 70 al 70 al 99, como dice el grupo 1, mire, el 70 siempre hay datos. ¿Sí? Teniendo ya todo, vamos por Quick Estimate Equation. Entonces, aquí están una ventana para colocar la información y le está diciendo que está utilizando least squares, o sea, mínimos cuadrados ordinarios. Hay varios métodos de estimación, pero en econometría 1 nos vamos a solamente enfocar en least squares, mínimos cuadrados ordinarios, porque es el modelo clásico de regresión. ¿Sí? Hay más en econometría y en Nebius 3, en Nebius 9 hay muchísimos más, pero no sirve no solamente el least square. Un curso de econometría básico es least square, mínimos cuadrados en dos etapas, modelos binarios y modelos censurados. De resto no se ve mucho más. Entonces, en least square, ¿qué tienes que colocar? Para que él te lea como una línea, debes colocar la siguiente información. Primero colocas el nombre de la variable dependiente, que son los impuestos. Luego dejas un espacio. Si tú dejas un espacio, EBIUS entiende que ese es el igual. Luego colocas el intercepto. El intercepto en EBIUS es igual a C. ¿De acuerdo? Y entonces vuelves y das otro espacio, donde colocas la variable independiente, que son el consumo. Entonces, si tú colocas T espacio C espacio consumo, él entiende que es
impuestos igual C1 intercepto más C2 que la pendiente por el consumo. Él entiende que es una línea. Le doy OK y estima. Eso es todo lo que se hace en mínimos cuadrados. Ahora miren cómo es de sencillo de trabajar. Como se pueden dar cuenta, tenemos los mismos valores. Miren, el intercepto, la pendiente, el error estándar, ¿sí? ¿Sí? Los errores estándar, los T calculados, y aparece una cosa muy chévere que se llama el p-valor, que define cuál es la probabilidad de ser cero. Entonces uno se evita buscar los puntos críticos. La probabilidad de ser cero es cero. Tienes un 0% de ser cero, ¿tú qué dices? Pues no es cero, estás en la zona de rechazo. Esto es menor al 5%. ¿Se acuerdan que yo decía? Menor al 5%. Como es el 5%, está en la zona de rechazo, entonces el beta es diferente de cero y el consumo explica los impuestos. 3.30 da un p-valor de 0.0026. Sigue siendo menor al 5%. Mire, 5% es mayor a 0.0026. Estás en la zona de rechazo, lo cual es lógico, menos 3.3. Y por lo tanto el intercepto existe. Menos 2.16 existe. Entonces, ¿eso qué implica? Que se necesita un nivel mínimo de consumo para empezar a pagar impuestos. El R cuadrado, el mismo que tenemos, ¿sí? El error estándar de los errores, ¿sí? Aquí es el mismo, ¿sí? Mire, la suma cuadrada de los errores también nos da igual que aparece la prueba F, el F calculado y el p-valor, pues 518 tiene un p-valor del 0%, estás en la zona de rechazo. Entonces, digamos definiendo que efectivamente es significativo. Entonces, automáticamente cuando tú estimas, miren lo que le pasa a los dos iconos que tienen por defecto. Calcula los betas, beta 1 y beta 2, temporalmente. Y genera los mismos errores que tenemos nosotros. Miren, aquí están los mismos errores. ¿De acuerdo? Que teníamos allá. Por tanto, si es así, aquí tenemos precisamente lo mismo que nos dio Excel a mano y en el módulo. ¿Ya? ¿Qué nos queda faltando? La prueba de normalidad. Entonces, una prueba de normalidad, ¿cómo la calculas? Sobre el icono de estimación, ¿sí? Bueno, antes de la prueba de normalidad, miren que lo que hicimos en programación es lo que hicimos, miren. Les square T espacios L, ¿qué lee? Una línea de estimación. Y ahí están los betas calculados. ¿Ya? En representación, volvamos al output, nos vuelve a hacer esto. Nos puede mostrar el gráfico de los errores. Miren, los mismos errores que nos dio en Excel. Tenemos exactamente lo mismo. Y él define residual, actual y ficted. Residual son los errores. El actual es el impuesto y el ficted es el impuesto estimado. O sea, la línea de regresión. ¿Sí? Ese es el análisis gráfico de todo. ¿Sí? Y ahorita sí, la prueba de normalidad. La prueba de normalidad es, te vas por View, vas para Residual Test, vas a donde dice histograma normal y test. Le das OK a esto y aquí está la prueba de normalidad. ¿Sí? Va a cambiar los valores. O sea, hay unos ligeros cambios en la simetría de la kurtosis porque ellos utilizan la corrección muestral de la kurtosis de la simetría, pero si estamos en la prueba, nos da un resultado muy parecido. El chi cuadrado calculado es, para ellos 1.14, a nosotros nos dio 1.18. Estamos casi en los mismos valores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el p-valor es del 54%. Estás más alto que el crítico, que es el 10%. Como es mayor al 10%, estás en la zona de no rechazo. Por tanto, tu hipótesis nula, ¿cuál es? No se rechaza. Tú no rechazas la normalidad. O sea, conclusión, no tienes evidencia para rechazar normalidad. Técnicamente sus errores son normales. Entonces, para que no pierdas los valores adicionales que te da la estimación, tú le tomas una foto. Una foto es con freeze. Le das un freeze y te hace una fotico de tu estimación y la puedes guardar en tu
en tu software, en tu archivo. ¿Deseas borrar el gráfico? Pues vas a decir que sí. Dices que sí, te borra, le das name, te queda guardado como gráfico 1 y aquí está tu gráfico de normalidad y ya no lo pierdes. Con stat te devuelves al modelo original. Y eso es todo. Eso por ahora es lo que necesitamos saber en el modelo econométrico. Guardamos la estimación, la guarda por defecto como ecuación 1. Miren, las estimaciones se llaman EQ, ahí está guardada. ¿Ya? Ya guardada esto, pues ya podemos guardar el archivo. Entonces el archivo lo guardamos, lo vamos a guardar en nuestra carpeta de nuestro curso de econometría. Pues aquí lo voy a guardar yo. De 2021 y buscamos econometría 1. Vamos a llevar modelo simple como ejemplo. Y es muy sencillo. Manejo de software es muy sencillo. Guardamos el software, guardamos el Excel, sí, también en el mismo sitio. Y le vamos a también llamar modelo simple. Vale. Perdón. Ya tenemos toda nuestra información guardada, muchachos. Ahí tenemos. Listo. Ok, muchachos, entonces ya saben, a trabajar, ya saben cómo hacer cada uno de los ejercicios que aparecen ahí. Ya a partir de mañana espero que me empiecen a visitar con mucha frecuencia, porque tendríamos, de a partir de mañana, atención de estudiantes, tenemos la clase del lunes, tenemos la clase del miércoles, tenemos la atención del próximo jueves y digamos que nuestro examen lo haríamos la siguiente semana, después de la semana de atención y trabajo de sus talleres. Cuéntenme, muchachos que están levantando la mano. Oh, profe, el taller que le vamos a entregar es práctico, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Profe, ¿y los puntos que están ahí se pueden hacer en el server? Sí, ¿O sí. en el programa? En los dos. Me tienen que entregar el archivo de Excel y me tienen que entregar el archivo de Evius más el desarrollo de las preguntas que tiene el taller. O sea, te da un documento. En los dos programas, bro. Sí, debe haber un documento, o sea, para acá, un documento en Word para todo el taller, para responder las preguntas, y por cada punto un documento, un archivo en Excel y un archivo en Evius. ¿Ya? Por cada punto, profe. Por cada punto, sí. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el parcial en sí, ¿qué semana se llevaría a cabo? Digamos que ya terminamos esta semana, ya mañana estamos en asesoría en 2. Quiere decir que tendríamos la asesoría en clase va a haber asesoría, o sea, yo llego a la salón de clase a recibir asesoría, dar asesoría de los estudiantes sobre el desarrollo del taller el 6, el 8, el 9 vuelvo a atender a estudiantes y el lunes 13 sería el primer examen de econometría 1. ¿De acuerdo? Listo. Entonces trabajo, y tienen mucho trabajo. El tema demostrativo, yo creo que ya el tema propiedades de cada, todo esto. Yo mañana, yo por WhatsApp le estoy mandando los bonos en los cuales deben trabajar, ¿sí? Para tener más tranquilidad y más claridad sobre eso. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias.
Bueno, muchachos, ya saben, un abrazo muy grande para todos y, bueno, comprar café. Le espero una semana Gracias, profe. de mucha cercanía en la Solo noche. vi la grabación. Sí, sí, también va a quedar subido en el OneDrive los archivos y la grabación, ¿vale? Para que la puedan descargar. Profesor, lo va a subir usted hoy, ¿verdad? Sí, si Dios quiere lo subo hoy. Bueno, listo, profe, gracias. Listo. Gracias, profe. Un abrazo para todos muy grandes. Me cuidan.